Bienvenidas a esta séptima sesión extraordinaria del 2021 del Colegio Mexicano de Ortopedia. Esta ocasión el tema, como lo hemos venido explotando en las sesiones anteriores, ha sido la inmunomodulación en osteoartritis. Y a nombre del doctor Jorge Negrete Corona, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, le doy la más cordial bienvenida a la doctora Brenda Sánchez González, que ella será la que coordine nuestra presentación. Espero que al final todos encuentren muchas dudas para que podamos externarlas al doctor Manuel Robles. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, a nombre de todo el equipo también le damos las gracias a toda la mesa directiva. Muchísimas gracias, doctor Guillermo de Jesús García, por la oportunidad de participar en esta sesión académica en beneficio siempre de nuestros pacientes. Muchísimas gracias también a todos los colegiados del Colegio Mexicano de Ortopedia por permitirnos esta sesión académica y por supuesto al doctor Negrete en su ausencia. Y bien, nos vamos a dar a la tarea de presentar a nuestro querido doctor Manuel Robles San Román, un excelente líder de opinión, excelente maestro y amigo para todos nosotros. Él es un incansable y estudioso en este tema de la condromodulación. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado también participar el día de hoy en la sesión académica y me voy a permitir presentarlo. El doctor es médico internista por el Hospital Español de México, es reumatólogo por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, está certificado por el Consejo Mexicano de Reumatología hasta 2021, ex tesorero del Colegio Mexicano de Reumatología 2002 a 2004, expresidente del Colegio Mexicano de Reumatología del 2007 al 2008, expresidente de la Fundación Mexicana para Enfermos Reumáticos, AC, FUMERAC, miembro académico de la Academia Mexiquense de Medicina 2008-2013, tiene diversas publicaciones nacionales e internacionales en diversos temas y en diversos ámbitos, tiene también diversas participaciones en reuniones y congresos nacionales e internacionales, en mesas redondas, en simposios y en consensos, y actualmente desempeña su trabajo en el Centro Médico de Toluca, en Metepec de México, y bueno, es un placer tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor. Muchísimas gracias, y bueno, en este tema que es tan importante hoy en día, y en lo que, si quiere, va pasando a las siguientes diapositivas, pues este tema tan importante y sobre todo con esto que estamos sufriendo ahorita, que prácticamente marcó un hito en todo en nuestra vida a nivel mundial, prácticamente nuestro estilo de vida. En algunas personas se hizo más sedentario, en otras se tuvo que dar un giro completamente y entonces sabemos que incluso las cifras que se habían proyectado actualmente han variado un poco y por eso es la importancia de prevenir y de dar un excelente tema con todos los colegiados. Muchísimas gracias y le cedo la palabra. Y antes que nada, buenas noches. Agradecer al doctor Guillermo García Félix, amigo y conocido de hace muchos años, en su nombre al doctor Negrete y a la doctora Brenda, la cual me ha invitado a este evento a participar con todo el Colegio de Ortopedia. Yo les voy a hablar de un tema que es muy importante, que es la condromodulación en el tratamiento de la osteoartritis. Sabemos que las articulaciones pues es algo muy importante, porque yo puedo tener el corazón con hipertensión, puedo tener el corazón grande, chico, pero si no tengo bien las articulaciones, nunca voy a poder desarrollar una buena caminada, nunca voy a poder tener buena calidad de vida. Sabemos que las articulaciones es la unión de dos huesos que se unen por medio de membrana sinovial, que se unen por medio de cartílago hialino, y esto hace años nos decía que era una enfermedad que ya era de pacientes ancianos, que no se curaba y así no quedaba otro remedio más que aguantarse con el dolor y a tomar antiinflamatorios por muchos años o hasta que el sangrado del tubo digestivo nos detuviera el tratamiento. Sabemos que la osteoartritis es la pérdida gradual del cartílago articulación
y esto se va acompañando, al perderse el cartílago articular, se va acompañando de una formación de hueso nuevo, que son los llamados osteofitos. Este padecimiento es el padecimiento reumático más común en la práctica clínica y causa incapacidad, es la principal causa de incapacidad en pacientes mayores de 65 años. La osteoartritis es la denominación que yo elijo viendo, es un proceso inflamatorio. Hace años se le llamaba osteoartrosis como un proceso degenerativo, se le llamaba artrosis en Europa, artropatía degenerativa, enfermedad articular degenerativa, etc. Tenía muchas denominaciones y actualmente el más correcto es denominarlo osteoartritis. Vean ustedes lo importante que son las articulaciones. Por ejemplo, un tobillo llega a soportar hasta 200 kilos, casi 30 kilos por centímetro cúbico. La rodilla generalmente soporta entre 1,5 y hasta 2 veces el peso corporal. Y la cadera, por ejemplo, en bipedestación, soporta casi el tercio del cuerpo. Sí, situación que cambia al estar en marcha o cuando se tiene alguna carrera, o etcétera. De ahí la importancia que es desde un inicio a nuestros pacientes ver el peso, que tengan un peso correcto y no caigan en un índice de masa corporal importante o en obesidad. Problema muy importante en México. La osteoartritis, como les decía, es una enfermedad crónica que va a resultar del desgaste del cartílago articular con una reacción hipertrófica secundaria, formando los osteofitos. Y esta falta de protección del cartílago va a causar un daño y va a causar una inflamación al hueso y a los tejidos articulares, produciendo un problema importante del desgaste articular. Y vamos a ver que ya la osteoartritis no es un problema principal de pacientes de edad avanzada. Podemos tener osteoartritis en gente joven, en pacientes de mediana edad y en pacientes de edad avanzada. Hay 3 tipos de desgaste de nuestras articulaciones. Una por interacción normal de ambas superficies, en la cual la fricción constante y la falta de un lubricante adecuado, como es el líquido sinovial, va a causar una alteración de la articulación, iniciándose el proceso inflamatorio. Muchas veces esta interacción de superficies que no están anatómicamente normales, que están deformadas por presiones repetitivas cíclicas, va a generar lesiones microscópicas producidas por presiones de alta intensidad que se van acumulando en el tiempo. Y una tercera causa es la inmovilización. La inmovilización es de nuestros pacientes ancianos que ya no caminan, que están confinados en las articulaciones. Hay un aforismo en medicina que dice que lo que no se utiliza se atrofia, y este sería el caso perfectamente. Y a mí esta diapositiva me gusta mucho porque nos habla perfectamente de en azul. A su izquierda, el engrosamiento del cartílago articular normal. Debajo del cartílago articular normal está el hueso subcondral y debajo viene el hueso trabecular. Cuando se inicia, por causas que mencionaré más adelante, se inicia el proceso inflamatorio del cartílago, el cual se empieza a deshilachar, a inflamar, se empieza a resquebrajar y queda expuesto el hueso subcondral. Como el cartílago ya no es capaz de soportar las fuerzas articulares, se empieza a engrosar el hueso subcondral para soportar las fuerzas que debería de soportar el cartílago. Si este proceso no lo frenamos a tiempo, si el proceso persiste, vamos a tener ya la pérdida total del cartílago hialino y el hueso subcondral va a empezar a erosionarse, va a producirse colapso, y es cuando la articulación pierde anatómicamente su estabilidad, su función, y en muchos casos se necesita pues la cirugía o la colocación de las prótesis de cualquier articulación. Sabemos histológicamente cómo el cartílago tiene varias capas, ¿sí? Y se empieza, cuando hay una osteoartritis,
se empieza a ulcerar, se empieza a resquebrajar. Acordarse de la diapositiva anterior, el cartílago empieza a edematizarse, se empiezan a formar fisuras y posteriormente el cartílago degenerado va a hacer que el hueso subcondral se empiece a engrosar y es lo que en la radiografía se llama una ebullición ósea. Esta es una diapositiva también muy importante, que es muy simple, pero nos da muchísima información. Sabemos a su izquierda una articulación normal, la unión de dos huesos con cartílago hialino y las membranas sinoviales, tendones, etc. Hay dos patologías muy importantes en reumatología, que es la osteoartritis y la artritis reumatoide. La diferencia importante, y de ahí la importancia de tomar una radiografía, es que la osteoartritis empieza con una lesión del cartílago hialino, del cartílago articular. Como mencioné, empieza el proceso inflamatorio, se empieza a lastimar el hueso subcondral, se produce una hiperóstosis secundaria formando osteofitos y si este cuadro persiste se forman úlceras, geodas que van a causar el colapso articular. Muy diferente es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide empieza por un cuadro inflamatorio crónico. Este proceso inflamatorio crónico por autoinmunidad va a lastimar la membrana sinovial y esta inflamación crónica va a empezar a afectar el hueso y el cartílago. Como ven ustedes, es muy diferente la patología de la osteoartritis que inicia en el cartílago a diferencia de la artritis reumatoide que inicia en la membrana sinovial. Vean ustedes, por ejemplo, que siempre va a haber una fricción o carga normal. Para lastimar el cartílago articular tenemos muchos problemas, muchas causas que lo degeneran, que es la obesidad principalmente. De ahí que muchas veces ustedes como ortopedistas nos ayudan a resolver estas anomalías anatómicas, golpes frecuentes, inestabilidad articular, la remodelación ósea, microfracturas y muchas veces problemas metabólicos como alteraciones del tiroides, alteraciones de diabetes, nos van a producir una destrucción, alteración del cartílago y vamos a empezar a tener defectos del colágeno y de los proteoglicanos. Como ven, hay factores que asocian para que se produzca la osteoartritis. La osteoartritis no es una patología única, la produce un ejercicio mal realizado, un sobreesfuerzo, la genética es muy importante, que nos va a dar osteoartritis. Además, sabemos que el índice de masa corporal aumentada, pues es lo que nos va a dar la obesidad, la inestabilidad articular, actividad laboral y deportiva y las comorbilidades que nos pueden ayudar. Y esto, quiero recalcar un minuto sobre esto porque nosotros como reumatólogos tenemos muchas ventajas. De acción, como vamos a ver más adelante, son las interfalángicas distales y las interfalángicas proximales. La artritis reumatoide afecta principalmente las metacarpofalángicas, las metatarsofalángicas y, por ejemplo, la espondilitis anquilosante afecta las distales. Entonces, en las enfermedades reumáticas, una buena exploración física, dedicar unos minutos al paciente nos puede dar muchísima información. Tenemos factores importantes de riesgo, como todos ustedes saben. Hay factores que se pueden modificar y hay factores que no se pueden modificar, como la edad, el sexo, la raza, trastornos endocrinos, factores genéticos, o a diferencia de factores modificables como es la sobrecarga articular, la obesidad, el sedentarismo y los ejercicios de alto rendimiento. No siempre hacer un ejercicio es tan sano, siempre hay que hacerlo bien asesorado por un médico del deporte, por un médico fisioterapeuta, incluso por los ortopedistas cuando se necesitan plantillas o alguna indicación para fortalecimiento muscular. El Colegio Mexicano de Reumatología, junto con la Fundación Mexicana
para enfermos reumáticos, hizo hace años un estudio en diversas regiones del país, como Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, Ciudad de México y Sinaloa. El número N indica la cantidad de pacientes que se estudiaron. La osteoartritis, como les digo, aquí pongo los dos conceptos para que recuerden que esto es una osteoartritis. Hay factores de riesgo que van a incidir en una población que tiene susceptibilidad. Luego, esto va a producir un desequilibrio fisiológico con factores que actúan directamente sobre la articulación, dando lesiones como traumatismo, la obesidad, etc. Posteriormente va a aumentar el catabolismo del cartílago articular, aumenta la destrucción y disminuye el anabolismo. Todo esto va a ser por un aumento de las enzimas de degradación, como son las metaloproteinasas, factor activador del plasminógeno, y esto es lo importante que les mencionaba. Hay citocinas proinflamatorias, de ahí que osteoartritis sería el término más idóneo para utilizar. Estas enzimas van a producir una degradación del colágeno y de los proteoglicanos, dando inflamación y degradación del cartílago, dando un intento de reparación formando osteofitos, y esto, si no lo frenamos, va a dar una progresión del daño articular. Vean ustedes cómo hay un proceso inflamatorio muy importante a nivel del cartílago y al vino, se empieza a degradar el cartílago, a veces hay sangrados, a veces también hay infiltrado inflamatorio de los elementos que van a producir, como son las citoquinas, metaloproteinasas que influyen en este proceso inflamatorio. Nosotros, la artritis reumatoide, etcétera, y vean que nosotros conocemos muchos estas estructuras o estas enzimas proinflamatorias y la manera de frenarlas. De ahí que muchas veces en osteoartritis tengamos medicamentos muy similares para disminuir la inflamación. El tejido articular se compone de una matriz extracelular responsable de las características mecánicas del cartílago. Tiene agua, tiene colágeno, que es la estructura más importante, sobre todo el colágeno tipo 2 ocupa el 90-95% de la matriz extracelular, los proteoglicanos el 30%. Y aquí ven esto, insisto, una osteoartritis, lesiones en interfalángicas distales, un inicio de una subluxación por la lesión de la trapecio metacarpiana, pero ustedes carpo y metacarpofángicas normales. Aquí una lesión importante de interfalángicas proximales, interfalángicas distales inflamadas, pero insisto, vean ustedes las metacarpofángicas y el carpo normal. Y aquí, pues la subluxación de la alteración de la trapecio metacarpiana, que en términos podemos llamarla la famosa risartrosis del pulgar. Y aquí lo que insisto, vean ustedes cómo dos articulaciones que con frecuencia se afectan, la coxofemoral, pérdida ya del espacio articular, y la articulación de la rodilla. En ambas ya se ve una eburniación subcondral, lo cual quiere decir que el cartílago ya no está soportando las fuerzas mecánicas de la articulación y empieza a producirse su colapso y destrucción. Hay muchos tipos de colágenos en el organismo, pero vean que el colágeno tipo 2 es el que más nos interesa, el cual está en los cartílagos, en los tejidos embrionarios, etc. Y este forma una red de fibrillas, moléculas de proteoglicanos. Sabemos que tiene una nutrición muy pobre. El cartílago articular se nutre por las fuerzas mecánicas de presión y descompresión que hacemos al caminar. Entonces, este colágeno tiene una triple hélice compuesto de 3 cadenas polipeptídicas enlazadas por cadenas alfa. Esto va formando una estructura de triple hélice que le va a dar mucha resistencia al hueso. Y vean ustedes cómo, por ejemplo, el colágeno tipo 2 es la principal proteína del cartílago articular. Tejidos que requieren mayor elasticidad y menor rigidez. Se encuentra el colágeno tipo 2 en cartílagos, tejidos embrionarios y linfáticos. El colágeno tipo
tipo 2 no hidrolizado es la única forma patentada de colágeno nativo tipo 2 no desnaturalizado. Los demás colágenos de tipo 2 que se encuentran habitualmente en los suplementos nutricionales están desnaturalizados o hidrolizados, lo que significa que su configuración molecular ha sido modificada y por lo tanto inactivos inmunológicamente. Aquí hay algo muy interesante que quiero recalcar. El cuerpo humano siempre responde a un proceso extraño creando anticuerpos. El antígeno penetra el organismo, el antígeno es el que va a favorecer la respuesta autoinmune o inmunológica produciendo anticuerpos. Y esto va a depender de muchas cosas, el tamaño, estructura, el grado de extrañeza, la dosis de administrar, la dosis y de administración o la presentación con el complejo mayor de incompatibilidad. En las enfermedades autoinmunes, sobre todo como artritis reumatoide, el organismo no reconoce al colágeno, que es una proteína presente en las articulaciones. Entonces, al no reconocer estas estructuras, el sistema inmune ataca al colágeno y lo destruye, produciendo enfermedades que se denominan autoinmunes. La propia inmunidad de uno mismo, en lugar de defendernos, nos ataca y en este caso destruye al colágeno. Lo mismo pasa en lupus, por ejemplo, en el cual también se altera, hay problemas de artritis, hay problemas en la membrana basal del glomérulo, hay problemas en los plexos toroideos del cerebro, dando una patología mucho más variable que la artritis reumatoide. El colágeno tipo 2 no hidrolizado va a tener la capacidad de desactivar la respuesta inmune del organismo contra el colágeno. De ahí que se empieza con esta mención, se empieza a frenar el proceso autoinmune que está inflamando y lastimando el cartílago. El colágeno tipo 2 no desnaturalizado, ingerido oralmente y al pasar por el sistema digestivo, es reconocido por el organismo y esto desensibiliza el sistema inmune, pudiendo causar una tolerancia o una tolerogénesis. Esto es importante ver porque si nosotros causamos esta tolerancia oral, pues los medicamentos no van a ayudarnos en frenar el proceso destructivo, inflamatorio, autoinmune que está lastimando el cartílago. Esta respuesta que se produce cuando un antígeno previamente ingerido, o sea, más bien, ¿qué es la tolerogénesis? Es cuando el colágeno pasa por las placas de Peyer, se induce una alteración importante, como ven aquí, se ingiere por vía oral, va al intestino, a las placas de Peyer, y aquí se van a activar los linfocitos, van a producirse un proceso inflamatorio y cambios del metabolismo al condrocito, causando una desaceleración y destrucción articular. Es lo que tenemos que evitar, estas cascadas inmunológicas, frenando este proceso, apoyándonos en el cartílago tipo 2 no hidrolizado. Tenemos también el colágeno, el péptido de colágeno bioactivo con un nivel de evidencia 2 y un grado de recomendación B. Este es un regenerador tisular que aumenta los proteoglicanos en forma experimental, aumentando la biosíntesis de colágeno 2. Este ya está aprobado por la FDA y es un suplemento alimenticio eficaz en las molestias articulares, sobre todo de adultos jóvenes que corren maratones, carreras, etcétera, que ayuda a que el cartílago no se desgaste tan prematuramente. ¿Qué beneficios podemos obtener con el colágeno tipo 2? Por efecto de la tolerancia inmunológica, produce una reducción de la inflamación. Va a haber cambios en el metabolismo del condrocito, tiene un efecto condromodulador, tiene un beneficio de disminución de la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos en forma progresiva, puesto que al mejorar la inflamación, mejora el dolor, mejora la movilidad
y esta ingesta de antiinflamatorios no esteroideos vamos a irla pudiendo disminuir en forma progresiva. ¿Sí? Y esto va a retrasar poco a poco el proceso de inflamación articular. El colágeno tipo 2 no hidrolizado reduce la inflamación, el dolor, mejora la movilidad de las articulaciones, va a dar mayor resistencia y fuerza en el cartílago articular, va a aumentar la capacidad motora, va a aumentar la flexibilidad, retrasa la lesión del cartílago y favorece que el cartílago no se siga destruyendo en forma importante. Hay estudios que nos dicen que el colágeno tipo 2 no hidrolizado es mejor, muchas veces mejor que la glucosamina. En este estudio con 56 pacientes en el cual se utilizó el cuestionario WOMAC que analiza 24 preguntas en las 3 escalas, 5 dirigidas a dolor, 2 a rigidez y 17 a capacidad funcional, vemos que el 33% se reduce. Hay una mejoría más importante que los que son tratados con glucosamina y con glutamatina. Por lo tanto, el colágeno tipo 2 resultó ser mucho más efectivo con un decremento del 40% después de los 3 meses de tratamiento, comparado con un 15% del decremento que utilizaron glucosamina más continua. También el tratamiento con colágeno tipo 2 reduce efectivamente el índice funcional del EQSNE por un 20% comparado con un 5, casi un 6% cuando se utiliza glucosamina o convertitina. Otro estudio que nos da la tolerabilidad y eficacia del colágeno tipo 2 se hizo en un estudio con 191 pacientes, en el cual también se utilizó colágeno no hidrolizado, comparándolo con glucosamina más con rutina en un periodo mayor de 180 días. Aquí vean ustedes cómo la escala visual análoga mejora más con colágeno que con glucosamina en la escala WOMAC, en el cuestionario WOMAC, en la escala visual análoga. También mejora más con el tratamiento con colágeno no hidrolizado. Esto es importante porque estas diferencias sí son clínicamente significativas. Y un producto que estamos conociendo ahora que es muy eficaz, que es la astaxantina, es 14 veces más potente que la vitamina E, es 54 veces más potente que los betacarotenos, 65 veces más potente que la vitamina C, y vean ustedes que es muy importante su utilización combinándolo, ¿sí? Vean aquí cómo... Vean ustedes cómo la astaxantina deriva del caroteno y los seres humanos no podemos sintetizar astaxantina. Este producto combate el estrés oxidativo y nos da un efecto antioxidante por donación de electrones y reacciona con los radicales libres para convertirlos en productos más estables y termina la reacción de cadena de los radicales libres. Es un antioxidante, un antiinflamatorio y un inmunomodulador. Disminuye los radicales libres, habiendo menor síntesis de citocinas proinflamatorias. Esto va a ayudar, cuando se utiliza en combinación con colágeno, nos va a ayudar a disminuir las citocinas proinflamatorias, generando menor producción de óxido nítrico, lo cual es lo que nos va a producir la lesión del cartílago. En este estudio, en este artículo, se ve que la astaxantina disminuye los factores asociados con la inflamación involucrados en la artritis. Aumenta la actividad del glutatión peroxidasa y va a disminuir las enzimas que nos ayudan a favorecer la inflamación, como son las metaloproteinasas, las interleucinas 6, el factor de necrosis tumoral, entre otros. Entonces, este tratamiento con astaxantina va a regular negativamente la acción transcripcional del factor nuclear beta
que nos va a dar, que son los que desencadenarían la activación de la proteína 1, que va a desempeñar un papel crítico en la producción de las metaloproteinasas, de las citocinas inflamatorias y mediadores proinflamatorios. Por eso se ha visto que la astaxantina protege contra los factores degenerativos regulados por varias interleucinas. ¿Sí? Y otro producto que en reumatología hemos utilizado desde hace muchos años son los ácidos omega 3. Estos ácidos omega 3 reducen la porción de los omega 6, de los fosfolípidos de las membranas celulares, reduce la activación de genes proinflamatorios, reduce los niveles de biomarcadores de la inflamación, reduce la agregación plaquetaria, disminuye el riesgo de enfermedades crónicas e incrementa la producción de interleucina 10, que es una interleucina antiinflamatoria. Ven ustedes cómo los omega 3 van a suprimir, tienen efectos antiinflamatorios muy demostrados ya con muchas publicaciones, suprimiendo las prostaglandinas C2, que son muy características de la inflamación, induce la diferenciación y activación de macrófagos tipo 2, productores de la interleucina 10, que como vimos es protectora de la inflamación y favorece la biosíntesis de estas estructuras, disminuyendo neutrófilos y citocinas proinflamatorias. Se puede utilizar una cápsula diaria, una cápsula que tenga astaxantina 4 miligramos, que tenga colágeno no hidrolizado tipo 2, 40 gramos, omega 3, ¿sí? De ambos productos, durante 3 a 6 meses. Pero como les digo, los pacientes deben cumplir un ciclo importante. Yo muchas veces lo utilizo hasta 8 a 12 meses. Este producto puede ser condromodulador porque tiene un efecto antiinflamatorio, antioxidante, va a mejorar el estado de la articulación, va a mejorar la movilidad, va a disminuir el dolor y por lo tanto los antiinflamatorios no se van a consumir en forma tan importante, causando lesiones. Por lo tanto, vemos que el colágeno tipo 2 no hidrolizado tiene una activación del condrocito reparador, aunque como les digo, no hay una completa reparación del cartílago actualmente. Tiene una producción de citoquinas antiinflamatorias, como es la interleucina 10. Modula la respuesta inmune contra el colágeno tipo 2 del cartílago hialino, que es el que va a activar los anticuerpos que van a atacar la propia articulación. Da una tolerogénesis inmunogénica al colágeno tipo 2, disminuye el cartílago articular, disminuye la rigidez articular y por lo tanto lo más importante es mejorar la función, mejorar la movilidad y darle independencia social y familiar a nuestro paciente. La astaxantina, ¿qué podemos concluir? Que tiene alto potencial antioxidante, estabiliza los radicales libres y tiene una mayor potencia antioxidante que la vitamina C, la vitamina E y los carotenos. Da una protección interna y externa de la membrana celular, inhibe los mediadores químicos de la inflamación y tiene efectos antiinflamatorios sobre varias vías de la inflamación. Y los omega 3 van a evitar la formación de citoquinas proinflamatorias, evita la formación de prostaglandina, evita la formación de ciclooxigenasa 2, inhibe la formación de tromboxanos y va a bloquear la cascada del ácido araquidónico. Como ven ustedes, un producto que nos da una acción muy importante y diversa sobre el cartílago articular, nos va a dar mucha confianza, va a dar mucha mejoría al paciente y como les digo, insisto, la osteoartritis hoy día se puede mejorar, hoy día podemos frenar el proceso inflamatorio, hoy día podemos hacer que nuestro paciente tenga una calidad de vida mejor. Y esta diapositiva a mí me gusta mucho porque muchos de nosotros, cuando nos levantemos de la silla de esta plática, si nos duelen las rodillas,
pues ya saben con quién tienen que ir para iniciar un tratamiento adecuado. Siempre debemos cuidar las articulaciones, yo no desprecio otros órganos, el ser humano es un ente conjunto, un ente íntegro, pero creo que las articulaciones para tener una calidad de vida, una independencia social y familiar, las debemos de cuidar. Muchas gracias por escucharme, espero y estoy abierto a preguntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Robles San Román, por esta excelente charla y por llevarnos por este viaje prácticamente de principio a fin en cuanto a la inmunomodulación en osteoartritis. Muchísimas gracias y sin duda un tema muy interesante para todos nuestros pacientes. Y quisiera darme la tarea, hay muchas felicitaciones, muchísimas gracias del doctor Chinchilla, muchísimas gracias del doctor Martín Hernández y bueno, le envían felicitaciones y saludos. Y en lo que empiezan a llegar también las preguntas, me gustaría compartir con toda la audiencia algunas preguntas que en otros colegios a veces nos realizan y es sin duda en qué momento podemos iniciar la prevención. A veces los pacientes ya nos llegan en etapas más avanzadas, ya con un dolor intenso. Entonces, ¿en qué momento usted, en la etapa del adulto o con qué factores de riesgo usted nos recomendaría iniciar la prevención para sobre todo prevenir un daño más importante en nuestros pacientes, no necesariamente de edad avanzada, ¿no? Muy buena pregunta, doctora Brenda. Todo proceso inflamatorio yo se lo digo a mis pacientes, como un ratón que uno se le mete en la articulación y el ratón está royendo desde un principio hasta el final. A ese ratón no lo podemos sacar de la articulación, no lo podemos quitar, no lo podemos, pero sí podemos hacer que se quede dormido. Yo utilizo este tipo de productos desde el inicio. En el momento que se hace el diagnóstico, hay que meter toda la batería armamentística que tenemos contra las artritis y contra la osteoartritis, porque si nosotros dejamos, por ejemplo, una artritis reumatoide, la dejamos evolucionar por más de 3, 4 semanas, ya se van a producir erosiones. Si nosotros dejamos evolucionar el proceso inflamatorio de la osteoartritis, se va a empezar a lastimar y a resquebrajar el cartílago. Entonces no tenemos que tener piedad, ahora sí lo digo en forma quizá un poco drástica y sarcástica, no tenemos que tener piedad con la osteoartritis, porque tiempo que no utilicemos una batería terapéutica adecuada, nos va a ganar la enfermedad. Y esto no tiene retorno para atrás. Muchos pacientes nos dicen, oiga, y ya mis articulaciones, ¿qué van a qué? Pues ya, lo que pasó, pasó, y si usted sigue así, va a tener que caer en las manos de un ortopedista o un traumatólogo que le coloque una prótesis si esto sigue avanzando. Ok, muchísimas gracias, doctor. Doctor Guillermo García, ¿quiere agregar o quiere compartirnos alguna inquietud? Yo sé Claro, que por ahí. estaba yo esperando que el doctor Robles hiciera el último comentario sobre van a acabar entonces en las manos de los ortopedistas o traumatólogos. Entonces, es cierto y creo que aquí la enseñanza ha sido muy enriquecedora. La verdad, ha sido una plática que me ha llenado de conocimiento y estoy seguro que a todos aquellos que están siguiendo esta sesión extraordinaria habrán enriquecido en forma muy importante sus posibilidades terapéuticas, porque una de las partes más importantes, hablando que estamos en el Colegio Mexicano de Ortopedia, pues es que los ortopedistas no nada más vamos a acabar poniendo prótesis, sino que lo que queremos es no ser solamente los que van a sustituir a las articulaciones, sino los que pueden dar un tratamiento eficaz para el tratamiento de la enfermedad articular degenerativa o la osteoartritis en este caso. Y como eso es un tema muy importante, hace un momento la doctora Brenda hizo un comentario que me pareció excelente.
¿qué hacemos con aquel paciente que llega a la consulta muy joven, pero que es un deportista de alto rendimiento y hace ejercicio de alto impacto y quiere seguir corriendo maratones y tiene más o menos entre los 28, 35 años y empieza a tener algunos datos de lesión condral? ¿Cuál es el mecanismo, cuál es el tratamiento ideal para estos jóvenes? Mira, Guillermo, yo creo que la gente joven hoy día tiene mucha ansia muchas veces en hacer deporte, correr muchos kilómetros. Pues yo creo que con ustedes como médicos ortopedistas yo soy de la idea, así como los niños van al pediatra, y esto no me dejarás mentir, van al pediatra de niños, yo creo que los niños desde un inicio deben acudir al ortopedista porque muchas lesiones que se producen en el futuro, como pie valgo, talo valgo, etcétera, se pueden recuperar y evitar a la larga, cuando sean adolescentes o adultos, lesiones más importantes. Yo en la gente joven lo que les sugiero antes de un maratón es que protejan el cartílago, que le den fuerza, que fortalezcan sus articulaciones como debe de ser para que no reciban el impacto directo sobre el cartílago. Y muchas veces les recomiendo un Cisadoa, no un antiinflamatorio. No sabemos que después de un maratón de 40 kilómetros, pues las articulaciones es lógico que se inflamen. Entonces, yo les sugiero muchas veces un Cisadoa como este tipo de productos del que hablamos para tener una mejor protección al proceso inflamatorio del cartílago. Sabemos que quitar el dolor en este tipo de deportes no es muy conveniente porque el dolor, si algo hace, es decir, no aguas, ya te duele, ya no te forces tanto, ya cuídate. Pero creo que un producto como un colágeno, un omega 3, antes de una carrera, un tiempo prudencial, o de un deporte de alto impacto como un boxeador, un tenista, les puede ayudar mucho. Yo a muchos jóvenes los sugiero y creo que ha tenido buena aceptación en los corredores o en los deportistas jóvenes, como mencionas. Gracias. ¿Y qué piensas sobre la hidratación? O sea, la hidratación en la parte de apoyo a mantener un cartílago siempre con mejor hidratación, con mejor resistencia. ¿Qué piensas sobre esto? No, es muy importante la hidratación, es lo más importante que hay porque no solamente a nivel del cartílago, a nivel de la piel, a nivel del músculo, a nivel cerebral. Sabemos que el cartílago no tiene una adecuada nutrición. El cartílago se va a nutrir mientras caminamos, con las presiones de compresión y descompresión, que va a hacer que haya un flujo de líquido sinovial bueno hacia el cartílago, y eso nos va a ayudar mucho. Si la persona está deshidratada, no toma agua en forma adecuada, pues el cartílago se va a resquebrajar, se va a inflamar más fácil que si estuviera hidratado. La hidratación es muy importante en un deportista. Yo creo que no soy presagio, pero creo que la hidratación es más importante que incluso la alimentación, ¿no? Y claro, todo es conjunto. Doctora Brenda, ¿tienes por ahí alguna pregunta? Sí, tengo aquí un par de preguntas. Muchísimas gracias, que creo que son excelentes preguntas. Una de ellas nos dice que qué experiencia tiene, doctor, en los pacientes de edad avanzada. Y después, si me permite, yo completar un poquito la experiencia, pero muchísimas gracias, es una excelente, porque también a veces tenemos hoy en día, creo que la cultura ha cambiado, tenemos, como bien acaba de decir el doctor Guillermo García, pacientes muy jóvenes que acuden ya ellos a decirnos quiero prevenir lesiones, y también tenemos pacientes en etapas ya muy avanzadas. Entonces, ¿cuál es su experiencia de estos tratamientos en los pacientes de etapas avanzadas, de edad avanzada? Y después yo voy a complementar un poquito acerca de los estudios, de las edades de los pacientes que tienen los estudios que usted presentó, si me lo permite, claro, doctor. No, por supuesto, Brenda, yo soy de la idea de trabajar siempre en equipo.
Y yo como reumatólogo, uno no domina todo. Yo creo que nos tenemos que apoyar en amigos como especialistas, como médicos del deporte, como médicos fisioterapeutas, porque entre todos vamos a lograr la mejoría del paciente. Yo vivo en un Metepec, que es una ciudad totalmente, es una ciudad pequeña, rural, hay muchos sembradíos de maíz, y nosotros vemos muchos campesinos. No sé si alguna vez ustedes han tenido la suerte de caminar entre un arado, en que se le doblan uno los tobillos, las rodillas, porque pues es en la tierra blanda. Entonces, tenemos muchos problemas de rodilla, muchos problemas de coxartrosis, y yo he utilizado cisadoas y antiinflamatorios de inicio y muchas veces con un adecuado apoyo por un médico del deporte que nos fortalece la musculatura que debe fortalecer en cada momento, porque muchas veces al paciente se le dice haga ejercicio, pero yo no voy a poner a jugar fútbol a un paciente que tiene malas rodillas, o voy a poner a levantar pesas a un paciente que tiene mal los hombros o los codos. Entonces, yo esa responsabilidad se la dejo al médico del deporte que me ayude en un momento dado, o si hay problemas de malformaciones o alteraciones ya de la estructura de la articulación, pues eso con un ortopedista yo también apoyo. Pero los pacientes de edad avanzada también podemos frenar el proceso inflamatorio. Tenemos colágeno, tenemos muchos productos, incluso no viene al caso, pero la viscosuplementación también nos ayuda en forma importante a conjuntar el tratamiento adecuado en los artritis. Aquí la principal punto que que no debemos perder de vista es disminuir el dolor y mejorar la función articular, porque en el momento en que una articulación se deja de mover, el líquido sinovial se inflama, la articulación se inflama y empieza el deterioro articular. Entonces, yo soy de la idea de que la osteoartritis no se cura, estoy de acuerdo, pero sí podemos llegar a frenar ese proceso inflamatorio, que es el que causa el dolor, sea joven, sea de mediana edad o sea el paciente anciano. Yo creo que nuestros ancianos cada vez les debemos dar mejor calidad de vida, y ya conociendo el concepto de sarcopenia, que era lo que se caían los viejitos, se fracturaban, etcétera, eso ya lo tenemos que empezar a prevenir desde los 40 años, o no sé, el doctor Guillermo García Félix tiene alguna opinión diferente, pero creo que desde jóvenes ya tenemos que empezar a prevenir el daño de estas acciones. Y doctora Brenda. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente respuesta y bueno, por compartirnos su experiencia. Y si me permite hacer otra pregunta, por favor, doctor. Muchísimas gracias al doctor Hernández. Creo que es una excelente pregunta que a veces nos interesa mucho prácticamente pues en todas las especialidades. Es un poco del grado de evidencia y la voy a mencionar porque va de la mano con lo que quiero agregar. Un poquito del grado de evidencia que tenemos en cuanto a los estudios para hablar de eficacia. Y complementando lo que usted decía, los estudios que hay es que son aleatorizados, doble ciego, comparados con placebo, incluso comparados con glucosamina más condroitina. Es un nivel de evidencia 1A y están incluidos los pacientes entre 45 y 70 años, entre 45 y 75 años incluso, y dentro de los criterios que se toman algunos, bueno, yo soy ginecóloga, los expertos aquí son ustedes, pero me gusta contribuir un poquito. Los criterios que se han tomado son por parte del American College de Reumatología en cuanto a los criterios de Kellgren y Lawrence, radiológicos del estadio 2 y 3 y con dolor de rodilla, que es el tipo de pacientes que se han incluido para estos estudios y hacer los comparativos, tanto les comento versus placebo, versus glucosamina condroitina, y todos los estudios siempre son comparativos, aleatorizados, doble ciego. Entonces, y ese es el rango de edad prácticamente que se tienen en los estudios para hablar de la eficacia. Que creo que es muy bueno y nos ayuda y va de la mano justo con lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que tenemos a los pacientes jóvenes y tenemos a los pacientes ya en etapas o en edad más avanzada. Muchas gracias.
Gracias, gracias. No sé si doctor Guillermo García quiere Hago comentar un algo comentario. o alguna pregunta. Ajá. Un comentario justo a lo que estaba puntualizando el doctor Manuel Robles. Sí es cierto que estamos tratando de preparar al adulto joven para lo que venga, porque efectivamente se ha vuelto muy demandante para el cuerpo humano la presión que se le ejerce con la situación social y los obliga a hacer mucho más ejercicio del que estábamos acostumbrados a ver. Y esto pues ha llevado a que tenemos desgastes en forma prematura porque no se han tomado las debidas medidas y bueno, la sarcopenia, que ahora es un tema totalmente detectado y manejable, si se hace preventivamente, tiene muy buenos resultados. Entonces, es muy ad hoc el comentario porque ahora, a través de las redes sociales y a través de Internet, tenemos una gran cantidad, por ejemplo, de mujeres que llegan al consultorio diciendo que están tomando colágeno tipo 2 y que cuál es el mejor, el hidrolizado o el no hidrolizado, porque sus amigas le han recomendado tal y cual y las ha visto que están haciendo muy bien el ejercicio. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo lo hacemos? Sí, correcto. Y me voy a permitir hacerles una pregunta a ambos, porque creo que ensambla muy bien. Tenemos, si bien incluso en todas las especialidades, no solamente en reumatología y en traumatología y ortopedia, sino prácticamente en todas las especialidades, a veces tenemos pacientes jóvenes. Y también estos pacientes jóvenes ahora que buscan en internet y entonces empiezan a hacer ejercicio a edades tempranas, 18, 20, 25 años, y que hacen en casa y hacen hasta 2 veces al día. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Sería adecuado iniciar en estas edades que sabemos que muy pocas a veces moléculas cuentan con estudios a tan temprana edad? Sin embargo, nuestra población no los demanda. ¿Sería importante iniciar? ¿Cuál sería su recomendación para aquellos pacientes que tenemos entre los 18, 25, 28 años, que a veces hacen incluso deporte sin supervisión necesariamente, y más ahora que estamos viviendo con eso en casa, que sabemos que nadie lo supervisa? ¿Cuál sería su recomendación por ambas líneas? ¿Sería correcto iniciar algún tratamiento preventivo a tan temprana edad? Manuel. No, gracias. Bueno, yo creo que desde los 18 o 20 años pues es muy precoz dar medicamento o dar un suplemento alimenticio. Yo creo que yo sí insisto, ¿no? Yo creo que a las mamás jóvenes, cuando sus hijos tienen 2, 3 años, requieren una valoración por un médico ortopedista para ver las alineaciones articulares, para ver la pisada, para ver muchas cosas que a la larga nos va a dar problemas. Yo sí, cuando me preguntan y me piden consejo, como usted me está diciendo, doctora, yo sí les recomiendo un mes antes de una buena caminada, de una competencia ya que tenga alto nivel competitivo, yo sí les recomiendo un CISADOA, pero si ellos tienen un adecuado calzado, una buena supervisión por un médico del deporte y se hidratan bien, se nutren bien, yo creo que nada más requieren vigilancia estrecha más que una persona que no haga ejercicio. Sí, creo que hay un factor que se mencionó ahí en una de las diapositivas que pasaron, que es un factor interesante, el factor genético. Y el factor genético también hay que considerarlo en familias que tienen una historia de destrucción articular prematura, que tienen historia de prótesis en gente joven. Entonces, son aquellos en los que hay que tratar de hacer más énfasis en cómo deben de manejarse para hacer los ejercicios de alto impacto. ¿Cuál es su mejor consejo? ¿Cuál es su mejor terapia para que no tengan una consecuencia temprana del desgaste familiar que traen en herencia? Yo siempre comento, no siempre, pero comento con mis pacientes que
no solo la belleza, la inteligencia y el dinero se heredan otras cositas, ¿sí? Y entre esas, pues es el desgaste articular. Correcto, correcto, sin duda, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor Robles San Román. Nuevamente hay varias felicitaciones, ¿no? Por parte de la doctora Repper, el doctor Hernández Rodríguez, la doctora López Pantá. Muchísimas gracias. Le enviamos un abrazo, la verdad es que extraordinaria ponencia y sin duda también muchísimas gracias al doctor Guillermo García por abrirnos este espacio con todos los colegiados del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Muchísimas gracias, les enviamos un abrazo y les cedo la palabra, doctor San Román, si gusta agregar algo y despedirse de la audiencia, y posteriormente, doctor Guillermo García, muchísimas gracias para que nos haga favor de cerrar la sesión académica. Un abrazo. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por escucharme. Mucho gusto, doctora Brenda Sánchez, por la coordinación y el apoyo, y pues al doctor Guillermo García Félix, siempre lo he respetado, un ortopedista al cual admiro, lo respeto mucho y hemos convivido mucho tiempo. Entonces, muchas gracias, me dio mucho gusto participar contigo en esta reunión, porque son reuniones muy coloquiales en las que uno puede aprender mucho y quitar el fantasma, o el tipo fantasma de la ópera, ¿no? Que la osteoartritis no se cura, bueno, no se cura, pero que ya al que le dio osteoartritis ya se amoló, cosa totalmente que no es así. Hay que apoyar a los pacientes, fortalecerles la musculatura, proteger esos cartílagos y pues adelante, ¿no? Como dices tú, Guillermo, hay que apoyar mucho lo que nosotros sabemos hacer, que es cuidar las articulaciones, que son muy importantes. Los cardiólogos no nos den tanta importancia, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, buenas noches y un abrazo a todos. Gracias, Manuel. Sabes que de corazón es sin duda igual el sentimiento de haber participado contigo. Y qué bueno, doctora Brenda, que nos permitimos ahora el poder tenerlo aquí de invitado. Y yo quiero agradecer a todos los que están participando en esta sesión extraordinaria, la 7ª sesión extraordinaria. Y por favor, no se despeguen del colegio, saben que son siempre bienvenidos, y a nombre nuevamente del doctor Jorge Negrete Corona, el presidente, les agradezco y les deseo que la pasen muy bien. Gracias.